conecta con Yazaret. Listo, conecta con Yazaret. Voy a contar de 5 a 1 y dime cómo la ves energéticamente en este momento. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Me escuchas, Ira? Sí, Haz de cuenta, Ira, que cuando entro a la sensación o el campo energético de ella, siento como un silencio, ajá, como si se secara el sonido y todo se vuelve como un enmicado. Haz de cuenta, como si todo está, pero todo está como enmicado, como plastificado. Y ella llega corriendo hacia mí, pero haz de cuenta que corre en muchas versiones de ella. Haz de cuenta que cada paso es una niña, una bebé, un adolescente, lo que es actualmente, eh, y luego regresa como al ciclo, así como si corriera en tiempo y llega y se coloca como a un lado de mí. ok. ¿Por qué esta representación de todas las que ella es o puede ser o anhela ser o qué es esta representación de todas ellas? Es como si lo que provoca que se haya plastificado el espacio no le permite a ella definirse, como que no le permite a ella entender qué está pasando. No hay contacto como con el cuerpo y con su parte energética, como si hubieran puesto como una capa de plástico. ¿Quién o qué plastificó el espacio? Es como, son dos cosas al mismo tiempo. Ok. Lo que yo observo, Ira, es una reacción a, es como una reacción de su cuerpo a querer consumir una parte de sus propias segregaciones y secarse como si se secan partes de su sistema celular y tarda en refrescar. Y es como si esa lentitud hubiera alargado la plastificación, pero esa es la parte de ella. Ujú. Observo, Ira, que esa ralentización de su propia autorregeneración proviene de una condición en donde ella está compartiendo energía como con una, pues es que es como una entidad, Ira, Ujú. que se esconde también detrás de este plástico. Ella tampoco toca el cuerpo, entonces el cuerpo está como en un vacío, como anulado, haz de cuenta. No necesariamente están luchando por el cuerpo, tampoco hay como una intención completa de posesión absoluta, pero el estar ahí, ambas partes provocan que sí se aísle el cuerpo, como que se sienta sin estabilidad o sin rumbo, haz de cuenta. Ok. Y la entidad representa algún tipo como de sombra, como un tipo como de característica masculina, amplia, grande, así, como de color oscuro, fuerte, enorme, haz de cuenta, como si fuera algún tipo como de figura masculina, haz de cuenta, dominante. Ok, ¿cómo se llama esta entidad, esta sombra? Suena como primero la palabra oro y luego ea, como oro ea. Oroea. ¿Me permites hablar con Oroea? Sí. Ok. Oroea.
¿Qué necesitas de mí? Información. No estoy aquí para dar información. ¿Para qué estás ahí? Soy de ella. Eres de ella. Sí. Ok. ¿Cómo llegaste a ella? Soy parte de ella. Ujú, Vengo en su sangre. ujú. ¿Y cómo te empezaste a manifestar en ella? Por su edad. Su sangre. La herencia que hay en su sangre. Entre más va creciendo su cuerpo físico, más se establece la capacidad de conexión conmigo. Ok. ¿Y para qué la necesidad de conectarse contigo? O sea, ¿qué beneficio tiene ella de conectarse contigo? Pudiera obtener poder, Obtener poder. ¿Qué tipo de poder? un poder inquisitivo en las mentes de otros, manipulativo ante las acciones de otros o destructivo con el objetivo de otros. Ok. ¿Y este poder, para qué le sirve a ella? ¿Qué beneficios obtendría ella al activar estos poderes en ella? Reconocería su herencia, Ujú. Ok. ¿Su herencia de qué? su herencia de sangre. Ok. ¿Y de qué le serviría a ella reconocer su herencia? Pudiera utilizar el poder. Sí, podría utilizar el poder, ya reconoció su herencia, pero ¿qué? Utiliza el poder y qué beneficio tiene. Eso dependería de ella, de aquello que quisiera obtener, los objetivos que su mente deseara conquistar. Pero, por ejemplo, ¿qué objetivos son los comunes que se desarrollan con esta facilidad que tiene de que tú estés con ella? El más afín sería la obtención, la capacidad de no tener que depender más, ni física, ni económica, ni energéticamente. Pero la mente humana es corrosiva. Ujú. En realidad, no todos pueden, no todos me soportan, no todos son capaces, pero aún así lo tienen que intentar. ¿Qué puede pasar? Ujú. Que tenga que moverme a otro lado una vez que la mente esté completamente destruida por su incapacidad de poder cometer lo que deseo que cometa, de ser mía, de formar parte de mí. Ok. ¿Qué es lo primero que ella tiene que hacer en esta como iniciación que tiene que vivir en su energía, en su estructura? Tiene que entender el concepto de muerte, el concepto de dolor. Tiene que comenzar a experimentar con la sangre. Ujú. ¿Para qué? Porque será habitual en una vida conmigo, porque forma parte de las acciones del día a día una vez que se mueve dentro de este mundo. A ver, ¿y cómo ella va activando esto que se va presentando contigo en su campo? ¿Cómo es que ella lo va activando o lo va desactivando? ¿Cómo funciona en ella? En el estado común son acciones de deseo,
es a través de la investigación o a través de la experiencia y la visualización de otros recipientes, antepasados que se mueven y que utilizan la energía como deseo que ella la obtenga. Sin embargo, en su caso, ella no tiene control. Constantemente abre su mente a partir del uso de distintas sustancias y me permite controlarla por completo. Ella no está tomando ninguna decisión. ¿Eso es lo que quieres escuchar? Sí. Así es. Su mente es simple, es sencilla. Ok. Déjame con Nicolás. Nico, ¿cómo te sientes? Como molesto, Ujú. pero bien. Ok. A ver. Primero, vamos a empezar a trabajar todas las formas que ella va creando en posibilidades para mantenerse en desequilibrio. Y esto es algo que empieza a utilizar a través de sentirse en situaciones de emergencia, de sentir que ella no puede controlar su vida. Primero, quiero que empiece a desvincularse de toda esta forma de castigarse y de sentir el castigo como una forma de vida. Sabes, Ira, que es bastante complicado. Ella recibe el comando, por ejemplo, la parte de ella que corre alrededor de mí entiende completamente que la plastificación no es natural. Ujú. Es una parte de la esencia de ella que por eso se muestra en sus versiones infantiles, porque en realidad desde hace mucho ella había concretado la decisión de no formar parte de ese mundo. Ajá. No hubo un abuso con ella. Ella no sufrió ningún abuso directo en su cuerpo, pero ella observó cómo alguien de su familia cortaba a otra persona. Es una imagen que ella tiene muy clara de niña que le hizo tomar la decisión de no adentrarse como en estas circunstancias. No, no necesariamente por una decisión madura, sino porque sintió el asco y sintió que su cuerpo no venía hacia esas atribuciones. Y es esa parte que está alrededor de mí, que me quiere mostrar como que su decisión no es formar parte de esto, pero su característica física y sobre todo su mente, su estructura hormonal y su estructura sensorial está bastante como desfasada y eso no pone resistencia a energías externas. Y la otra parte, la parte que ya siente el abuso como parte de la perpetuación, Ujú. la empieza a seducir porque, por ejemplo, ha vivido ella experiencias a través de la mente y a través de esta comunicación con este ser en donde ha provocado situaciones a terceras personas que le han provocado hasta cierto punto ira, sí miedo al darse cuenta de sus capacidades, sí algún tipo como de incomodidad, pero también hasta cierto grado un tipo de excitación y un tipo como de, pues de seducción, o sea, al fin y al cabo el poder es corrompible y en ella, en su fragilidad y en este doble trauma en donde entiende que todo depende de un dolor, es como si en este momento desea manifestarlo en ella, entonces es como mucha bruma, Ira, es mucha bruma lo que hay en su sistema. Claro, ¿por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer es identificar estos miedos, porque ella dice que no, pero inconscientemente ella no está mandando en su cuerpo. Ella no está teniendo voluntad. Ella dice una cosa, pero hace otra cosa. Ella no tiene ahorita la voluntad. ¿Qué pasa? Esta forma en que ella va afectando su salud es que ella genéticamente va contribuyendo a desarrollar ciertas enfermedades que la hacen verse imposibilitada. Ella inconscientemente se está generando una imposibilidad física y energética para poder desarrollar algo, o sea, una vida aparentemente normal en la tierra. Pero ¿por qué vamos a trabajar los miedos? Porque en estos miedos vienen cierto tipo de adicciones históricas y genéticas que vienen en ella. Primero, esta parte del azúcar. Segundo,
la cafeína. Tercero, la nicotina. Cuarto, las adicciones a sustancias, a hongos, a tés, a hierbas que la hacen vivir un resentimiento y un remordimiento constante, que la hacen vivirse constantemente si no está en una situación de una adicción que la genera ella como una obligación de vida, empieza a generar autocompasión. ¿Qué pasa con la autocompasión? La va colocando en una circunstancia de sacrificio. Es como si esto genéticamente viene a reforzar el autosacrificio que trae heredado por sangre, de la cual nos hablaba esta entidad. Quiero que lo trabaje así. Uh-huh. Haz de cuenta, Ira, que es como una fractura que se hace en una zona no necesariamente muy profunda, pero sí circunstancial. Es una zona en donde se involucra el contacto directo del uso de la energía en su cuerpo y Uh-huh. los mecanismos físicos. Es como en la sinapsis de las neuronas, es como en la explosión que hay al soltarse un óvulo, es como en los gases intestinales, es como en la transformación de las glándulas mamarias, y en ella, por ejemplo, en este momento se aparece ya en su vínculo de mujer, porque el compromiso que hay con esta entidad, o lo que entiendo que hay en esta producción doble energética, tiene que ver con su maduración. Esta entidad ha estado esperando a que se vuelva mujer, porque es a través del sexo energético en el cual terminaría como con penetrar esto. Y el dolor, esta sensación de autoflagelación y sacrificio, la va llevando a este estado mártir de desinhibición mental, que la quiere llevar este ser también para poder concretar como ese matrimonio energético. A ver, Entonces ahí es donde empieza a corromperse, empiezo a ver cómo empieza a soltarse. entonces quiero que empiece a liberar todos estos compromisos genéricos, genéticos, históricos, de la forma en cómo vive el tiempo, para vivirse o para sentirse siempre como que ella es un sacrificio. Vamos a empezar a trabajar. Primero, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, sistema nervioso central y periférico, para empezar a eliminar esta transmisión o esta señal de dependencia, de adicciones, de todo esto, tanto energético como físico, desde su gestación hasta hoy. Que lo trabaje desde ahorita y de aquí vayamos hacia la gestación. No nos podemos mover de este presente. Si haz de cuenta que aquí observo que empieza toda esta transmisión, crea en ella como una figura T, Uh-huh, y también después de la T llega como hacia el vientre, como terminando como en un rombo, y es uh-huh, como si su energía está delimitando un nuevo movimiento, cambiando, quebrando como ciertas conexiones que venían intrínsecas como dentro de la superficie de su ser, que uh-huh. vendría siendo esta herencia genética. Entonces corrompe esa parte, no delimitando, por ejemplo, soltando su providencia, no, esto es más profundo. Uh-huh, Tiene que ver como si hubiera una independización del alma uh-huh, para soltarse ante la estructura en la que se encuentra flotando. uh-huh. Y ahí flotando es cuando por fin puede como aislarse del contorno. Ok, aquí, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos volverle a enseñar a ella que no tiene que vivir el sacrificio, que puede avanzar en la vida y que el sacrificio es solamente un compromiso, una convicción personal si ella lo decide. Si su abuelo, su tío, su padre, su madre, su abuela, su bisabuela, es un compromiso personal de ellos y ella no lo tiene que repetir, ni por obligación, ni por conveniencia, ni por culpa, ni por pagar las facturas de otros. Entonces quiero que entienda esta forma de que ahora para ella el sacrificarse es una elección. Lo decide o no lo decide. Y entonces, si no lo decide, empezar a diferenciar todo lo que ha sido por obligación, por cumplir o por reemplazar o por estar en estos organismos,
de otras personas que no corresponden a ella, pero quiero que empiece a generar un equilibrio y una armonía, primero a partir de sus glándulas suprarrenales. Quiero que todas las hormonas, la adrenalina, la adenosina, o sea, todas estas hormonas queden involucradas, empezando a retirar como que estas se activan como respuesta al estrés, a la adicción, a la justificación de que algo ella tiene que hacer porque su parte de satisfacción cerebral es muy corto. Es como si ella no tiene las cosas rápido, se desespera, se enoja, hace esto, hace lo otro. No, esta parte de satisfacción tiene que aprender a reorganizarla en su vida y en su mente. Sí, observo que en realidad está trabajando en eso y activamente en este aislamiento que ahora tiene de la energía puede desarrollar sus propios factores organizacionales, su propia gestión interna. Y es que la relación como con esta herencia energética no solamente apresuraba su existencia Ujú, en una idea normal, por ejemplo, un ser normal puede decir, ah, ya quiero tener esta edad, ¿no? ujú. Y muchas veces depende de nuestras fantasías de creación, pero esta específica herencia la obliga a apresurar al cuerpo, a las experiencias para llegar a cierto punto, cierto cúmulo de conjugación energética y poderla activar en su beneficio. Al final, este tipo de creencias, no religiosas, pero este tipo de creencias místicas, Ira, Ujú. comprometen a las vidas a establecerse de tiempo en tiempo, porque el beneficio que obtienen las entidades depende del tiempo en el que trabajen por ellas también. Entonces esta doble presión del tiempo hacia esta prisa que ahora observo que en esta desorganización se evita porque en este aislamiento ella está gestando sus propias sensaciones y el aislamiento empieza cada vez a ser menos un aislamiento y convertirse más bien en una dependencia de su espacio. Fíjate, aquí una forma, ella presenta esta forma de varias personalidades. ¿Qué sucede con estas personalidades? No es que unas no las ocupen, no es que unas sean mejores que otras, es que todas son parte de lo que ella es. Entonces, ninguna es inútil, pero aquí lo que vamos a buscar es lograr la armonía entre estas personalidades para empezar a comenzar a delimitar. Quiero que empiece a delimitar la forma en la que ella se vive y se siente en unidad y empezar a transformar la forma de verse en múltiples formas, en múltiples ocasiones, en múltiples personalidades. ¿Para qué? Para empezar a activar que ella es una personalidad, ella es una sola esencia, ella es una sola fuerza y ella es una sola voluntad. Sira, es como la decisión de seguir sus propios pasos, ¿sabes? Como si ella pudiera entender, guiar sus propias pisadas y tiene que ver con funciones cerebrales, Sira, tiene que ver con conjunciones dentro de su cerebro que luego se asimilan como acciones en el cuerpo. O sea, hay unas neuronas que están completa y absolutamente ligadas, por ejemplo, a la uña del dedo chiquito del pie. Sí, Y son como conexiones así que dices tú, ay, qué extremo, pero forman parte del seguimiento autogestivo de su propio ser y es como ampliar su autonomía, ampliar la relación con su propia energía y observo cómo cada vez estos residuos energéticos incompatibles están cada vez más fuera de su espacio. quiero que empiece a eliminar todos los traumas infantiles, que pueden ser muchos, fíjate, pueden ser abuso físico, pero no necesariamente tiene que haber con esta parte sexual, sino a lo mejor un empujón, un grito, un regaño. Eso ya para ella puede ser un abuso físico, un abuso emocional, un abuso por negligencia, las pérdidas de un ser querido y pueden ser divorcios, pueden ser cualquier tipo de pérdida con un ser querido que ella sienta que murió esa relación. También esta parte del estrés crónico que viene a generar con problemas de amigos, de familiares, de todo esto, y quiero que empiece a trabajarlo a través de eliminar esta forma de vivir programas, de ir
persuadiéndose ella misma para ser contentillo en una cosa, otra en otra, otra en otra, y esto la hace activar con memorias flotantes del ambiente que la hacen sentirse o vivirse siempre para quedar bien con alguien. Quiero que empiece a trabajar esta forma de esta dificultad para concentrarse, estos problemas de memoria, esta dificultad para tomar decisiones, esta forma de sentirse confundida y disociada y estos cambios de ánimo a través de liberar todos los excesos de conectar con memorias flotantes en todos estos ámbitos, televisión, escuelas, amigos, todo esto. Haz de cuenta, Ira, que cuando ella provoca esta desconexión importante, es como si erradicara muchas voces, aunque no necesariamente son voces, podrían ser también ecos de sus propias existencias mal contadas para ella misma y pues Ujú, el abuso, al final, como mencionas tú, una palabra, una sensación, incluso por ejemplo, Ira, algo que viene a mi mente es que se le encierre en un cuarto y no se le deje salir, no ujú, ni siquiera con una intención de tocarla ni nada, es simplemente como de privarla de su libertad sí, y provoca en ella como una angustia, ira, que se refleja en cómo ella contestaba, cómo ella refleja sus relaciones con el resto, entonces claro. limpia esas conexiones con el externo, o sea, con esas comunicaciones verbales de televisiones, películas, música, asociaciones que hace con la mente, todo con referencia a esos sustos, a esos miedos infantiles, y pues a lo vivido también en el transcurso de su existencia. Entonces limpia esto, lo cual provoca cambios importantes, Ira. Ujú, Observo que repele completamente la instancia invasiva. Es como si esta observación de su dolor infantil o de su miedo infantil le permite levantar en ella una capacidad importante de conciencia. ujú. Observo que su energía está trabajando bastante en protegerla, no sé si la palabra porque no quiero sonar como que ella está en peligro, pero más bien como en empoderarla. Ujú. Quiero que empiece a transformar toda esta parte em, tecnológica que vive a través de las memorias flotantes, donde ella acepta de forma inconsciente o de forma consciente por algún motivo relacionarse con formas de abuso psicológico dentro de programas, de músicas, de situaciones que para ella, que es muy sensible, lo vuelve a activar. Ella lo vuelve a activar porque no tiene la forma de salirse. Para ella, una parte muy importante es seguir viviendo con traumas, seguir sufriendo traumas, ¿para qué? Para ir generando esta dependencia a sustancias o a formas. Y eso lo activa con cualquier cosa. Puede ser con una canción, puede ser con una película, puede ser con esto. Entonces ella, quiero que empiece a cuidarse a través de estas memorias flotantes para empezar a distinguir, a recordar qué es lo que no le hace bien y empezar a generar ciertas formas de acciones y no de reacciones para el dolor. Haz de cuenta, Ira, que aquí lo que observo es que estas reacciones están inherentemente conectadas con sus memorias y recuerdos, no solo de esta existencia, observo pues al final en este círculo de herencia sanguínea, en otras ocasiones ha sentido o ha perpetuado ella esta profesión, entonces hay como memorias muy grandes en estas reacciones de molestia, entonces observo que es como si quitara de ella archivos de vidas, no para eliminar que existieron, sino como para desactivar las funciones que pudieran estar perpetuando ciertas circunstancias, ella en decisión propia, porque la niña en realidad está, esta que venía corriendo conmigo en este momento está demasiado potenciada a nivel energético, no desea la invasión, no Ujú. desea que haya cambio en su fisicalidad, no desea transformar los futuros que ella misma ya había soñado en su propia perspectiva, tiene deseo de ser ella quien domine su instancia y su vida, entonces observo ira que se expande y esta iluminación llega pues a todos los rincones de su ser, eliminando muchísimas cosas que no deberían de estar ahí. Quiero que empiece a trabajar con todas las glándulas, con la hipófisis, la tiroides, todas sus glándulas y empezar a equilibrar toda la forma en la que ella se ve disociada de su pensamiento,
a través de la falta de vitaminas, de medicinas o del equilibrio de todas estas sustancias, de todos estos químicos que produce el cuerpo de forma natural. Sí, ella manda, o sea, como reacciones energéticas a todo su cuerpo y empieza a hacer no una tregua, como una alianza importante mejorada, como una fraternidad con todo su sistema. Y observo cómo sus químicos empiezan a regularse, cómo sus líquidos empiezan a fluir, todo en un orden dirigido por ella, por esta parte, ya, no necesariamente niña, sí se muestra también infantil, pero más bien como en esta parte poderosa, importante de ella, que representa pues lo que vendría siendo el ejemplo de la vida sin el dolor o el sacrificio. Entonces esa es la parte que está dando estas nuevas órdenes para percibir la instancia del cuerpo pues equilibrada, ordenada en esos sentidos. Observo, Ira, claro, que ¿cómo lo puedo explicar? Digamos que su sistema es ligeramente frágil, Ujú. digámoslo así de alguna manera. En ocasiones su potencia mental llega a ser más fuerte la conexión, entonces pues sí tiene que practicar ella mucho la calma, tiene que practicar mucho el control emocional, tiene que practicar mucho la comunicación, Ira, porque si esas partes se desvirtúan o se saturan, hay reacciones mentales, pero es parte de su contenedor físico, o sea, es parte de lo que está dentro de ella. Sí lo puede controlar, pero depende mucho de su trabajo consciente también. A ver, aquí quiero que empiece a trabajar mucho esta parte del corazón, el sistema circulatorio, y quiero que empiece a eliminar la forma de contaminación en todos los planos de existencia, donde para ella el mundo de los espíritus, y no necesariamente el mundo espiritual, es el mundo de los espíritus, de estos seres desencarnados, de estos demonios, forma parte muy importante de la forma en la que ella va generando y va creando una identidad. Quiero que empiece a transformar la forma en cómo ella va activando códigos a través de la edad, por votos, por promesas, por compromisos, por obligaciones, tanto del clan como de ella, por sentir que la conexión con los espíritus le va a traer alguna forma de beneficio. Es como si ella conecta con estos espíritus y simplemente permite que ella sea utilizado por ellos, y ella como dejarse morir, dejarse sufrir. ¿Para qué? Para que entonces ella cumpla con los códigos que están instaurados en ella dentro del ADN. Quiero que empiece a eliminar todos estos programas de la forma en cómo ve ella el sacrificio, en cómo ve la obligación, en cómo ve los compromisos, en cómo ve sus propias limitaciones, y cancelar todas estas formas progresivas de ir activando según cómo su vida va avanzando. Haz de cuenta que esa es una importante herramienta autogestativa, Ira, porque en esta relación en donde se separa pues de todas estas creencias de vidas, como ya hace rato había ello como limpiado también, ahora tiene la capacidad de esta autosugestativa en donde puede proponerse sus siguientes reacciones, donde puede sobreponerse a planes previstos y por el contrario recrear sus propias visiones de lo que desea lograr. Es una estructura mental importante, Ira, o sea, no la destaco de una como de un rango, es simplemente que está adquiriendo las capacidades de su cuerpo porque estas relaciones genéticas que había con la relación de su energía, sí la había desfasado, o sea, había partes en su cuerpo que ni siquiera ella las sentía propias, o sea, mucha parte de este dolor y este cortar y esta sensación de someterse y de lastimarse provenía por su desconocimiento de su propia fisicalidad, como si ella sintiera que el brazo no era de ella o el pie no era de ella o su rostro no era el de ella, ¿sabes? Entonces es esto lo que está transformando, es esto lo que está cambiando
como reactivando sus reacciones ante su cuerpo, reactivando sus reacciones ante sus futuros, ante sus pensamientos, y es importante en su sistema esto. En partes de su sistema, ella es como si ella renunciara a ser ella para que estos votos o estos compromisos o estas herencias familiares se fueran apoderando de su campo, de su fuerza. ¿Por qué? Porque ella tiene temor a su propio poder, porque lo que le han enseñado de su propio poder viene a partir del dolor, de la humillación y del sacrificio. Entonces quiero que empiece a reemplazar la forma de entender su poder ahora con esa nueva forma de gestionarse y de verse. Quiero que empiece a sanar su relación con ella y eliminar toda esta forma de intercambio, toda esta forma de entrega, toda esta forma de sacrificio, toda esta forma de adicciones que la llevan a estar siempre conectada a una estructura dependiente, siempre buscar a alguien que la salve porque ella se mete en las cosas con una forma de alguna conocimiento de algo que ella activa conscientemente con algo y luego busca quien la salve porque ella tiene miedo de ejercer su propio poder. Y esto que hace la va desgastando energéticamente y le va mermando su capacidad de salud. Quiero que empiece a reforzar la estructura de los planos, o sea, de todo lo que la forma a ella, de todas las dimensiones y de todos los tiempos, a través de todos los compuestos, los lípidos, los carbohidratos, las proteínas, todo lo que constituye su ADN y fortalecerlo, eliminando toda la contaminación heredada y aceptada inconscientemente. Sí, haz de cuenta que esta contaminación, Ira, que viene de profundidades extremas de sus, incluso de sus, ¿cómo le llamas tú estas como hélices? Ujú. Del doble hélice, Del doble hélice, ajá, haz de ajá. cuenta, como si ahí se hubieran mermado, fusionado, ensamblado, todo eso, ir a observo que se separa desde esos niveles, una sección importante. No es que ella esté haciendo el cambio de la maravilla, simplemente está autogestando y autorreconociendo su propia existencia como personal, Ujú, limitando el contacto que pudiera tener manipulativo cualquier instancia que pudiera querer invadirla, porque ujú. ahora que ha hecho conciencia, pues no hay cavidad para eso. No es normal que el humano esté invadido, no es normal que estemos parasitados, nosotros llamamos esas parasitaciones, y en el caso de ella, su genética misma evocaba a la existencia de esta parasitación. Eso es lo que está cambiando, la necesidad de establecerse de una manera racional ante esto y simplemente habitar desde su energía y no formar parte de. Ahora, dentro de la conciencia de la inteligencia y la madurez de su propio cuerpo físico, esas son cosas que también tiene que entender a nivel físico, Sí. a la hora de la convivencia con otros, no recibir, no aceptar, no declarar, no prometer, no comer, no entregar, no dar, porque esos verbos dependen mucho de su propia gestión también, Claro, y de su propia voluntad, ¿no? Porque es la y de su voluntad de voluntad. vivir o de morir. Y en esta forma Exacto. es que ella vive esta dualidad porque siente en esta irresponsabilidad que siente sobre ella misma que la voluntad de vivir o de morir justifican ciertas situaciones que ella, de las que ella no quiere hacerse responsable. Entonces quiero que empiece a eliminar la forma de sentir que tiene que vivir para alguien, de sentir que tiene que permitir que haya situaciones extremas en su vida para llamar la atención. Sí, que es este otro recubrimiento energético en donde ella al final provocaba las instancias físicas para poder hacerle ver a su entorno su inminente desesperación, porque al final pues no había otra forma de llamarlo, Ira. En realidad me recuerda mucho a estas versiones de personas que están viviendo como un tipo como de invasión Ujú. energética y al final están gritando por dentro, pero su fisicalidad se queda congelada. En realidad ella tuvo la capacidad como de hacer esto visual, visible,
que diera la densidad suficiente para que su entorno sintiera el miedo correspondiente y por ende, pues esto pudiera activarse y moverse, Ira. Entonces, esta parte de ella inteligente e interna está ahí, está activa y está al pendiente de su cuerpo. Quiero que empiece a eliminar la forma de apegarse a vínculos psíquicos por el odio, por el resentimiento, por la obsesión de que ella quisiera recuperar ciertas situaciones, ciertas formas, ciertas vidas que en este momento no existe. Todo esto es por apego emocional, por negarse la forma de vivir ella de forma libre y saludable. Quiero que empiece también a eliminar todos los vínculos psíquicos que la llevan a estar abierta para cualquier tipo de ataque psíquico, para empezar a recibir o a activar juramentos, votos, maldiciones generacionales y maldiciones personales del entorno. Y eliminando esta capacidad que tenía como de absorber cualquier cosa que se presentara en su alrededor. En realidad ella entiende que el entorno pues es un proveedor de información, pero no necesariamente es un dictamen de diálogos. Al Claro. final ella puede convivir desde su propia perspectiva, no tiene que aceptarlo todo, no tiene que entenderlo todo tampoco, pero sí tiene que estar muy consciente de cómo siente su cuerpo y creo que eso es lo que está despertando en este momento, la responsabilidad que ella puede sentir directa hacia su gestión física. Ok, ¿cómo la ves ahora, Nico? Pues la veo, la verdad, cansada, o sea, la veo que esto ha sido difícil, ha sido que su energía se ha confrontado directamente pues, con su propio ser, pero en este momento, Ira, la veo tranquila, la veo descansando energéticamente, la veo lista como para un sueño importante, reparador. Ok, ahora, Nico, pregúntale a su parte sutil si tiene algo que decirle a su parte física. Sí, le dice, no todas las voces soy yo, no deberías de escuchar a alguien más que a mí. Presta atención a tu corazón, ahí es donde me comunico. Muy bien. ¿Algo que le quiera decir a su mamá? Tu miedo no me sirve. Muy bien. Vamos a desconectar de todo y de todo y vamos a volver. Y desconectado de todo y de todo, regresa donde está tu vida, donde está tu respiración en este momento presente. Respira, recupera tu fuerza y reconoce tu energía. ¿Cómo te sientes, Nico? Bien, Bien, ok. Elizabeth, ¿tú sentiste algo durante la sesión? Sí, a lo último, hubo un momento que me tuve que parar porque no recordaba que tenía una cita de una inspección, suerte que fueron 2 minutos. Pero allá a lo último, ahora terminando, sentí escalofrío en el cuerpo entero, me dio mucho frío. Ok. Vamos a ver cómo sigue Yazaret